Gracias, Ramiro. Bueno, gracias a todos ustedes por estar en esta sesión. Mi presentación gira alrededor de la construcción del modelo macrofiscal, ¿no?, que se ha estado hablando bastante durante estos días, el día de ayer y el día de hoy día, referido a construir una herramienta que permita al Ministerio de Finanzas o de Hacienda elaborar escenarios que permitan ver el panorama fiscal, la situación fiscal en los países, pero ligadas al entorno macroeconómico y a las interacciones que existen entre la política fiscal y la macroeconomía, ¿no?, en todos sus sectores, el sector externo, el sector de la producción, la parte financiera, monetaria, cambiaria, precios, etc. Entonces, yo les voy a presentar los pasos que seguimos en la construcción de esta herramienta tan importante en el caso de Guatemala, y que de alguna forma se están también llevando adelante para Costa Rica. Bien. Para la construcción del modelo, o sea, no solamente la construcción de un modelo de este tipo, de tal forma que se pueda garantizar la sostenibilidad también en el manejo de esta herramienta dentro de las unidades a cargo de realizar las proyecciones en los ministerios de Finanzas o de Hacienda, abarca una serie de pasos. O sea, no es solamente la construcción del modelo y ya, sino que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, hemos empezado con un curso de capacitación en temas referidos a la macroeconomía y al área fiscal, principalmente. De esa forma se introdujo, digamos, a los funcionarios del Ministerio de Finanzas, en este caso de la DAT, de la Dirección de Análisis de la Política Fiscal, a temas que después son fundamentales en términos de lo que es la construcción del modelo y el énfasis fiscal que se le quiere dar a este modelo. Después vino el desarrollo, esta fue la parte más prolongada, la construcción del modelo propiamente tal, demandó más o menos un año, pero digamos eran visitas o consultorías que se daban, estaban repartidas en el tiempo, o sea, no fue un trabajo continuo. En el caso de Costa Rica esperamos que esto salga mucho más rápido, porque bueno, está la experiencia acumulada, pero también vamos a programar visiones más continuas para que esto se pueda tener, el modelo se lo pueda tener hasta julio, ¿no?, que es un poco lo que nos hemos planteado en el caso de Costa Rica. Después está la elaboración del manual del modelo macrofiscal. Obviamente es importante, además de tener el software, tener un documento que sirva para los que, si es que hay cambios o hay actualización o en el personal del ministerio, las personas que lleguen a hacerse cargo o trabajen en el modelo sepan exactamente de qué se trata, ¿no? Porque cuando uno solamente recibe un programa computacional con el modelo, tiene que meterse, o sea, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero es mucho más difícil entrar a ver las fórmulas, las interrelaciones, o sea, cuesta más. Entonces es importante documentar lo que ha sido la construcción de este modelo, el manual del modelo para Guatemala, que todavía está en un proceso estamos consensuándolo, pero sí tiene una parte teórica donde se explica lo diferente, la lógica, lo que está detrás del modelo, pero también sí se describen las ecuaciones y por qué los supuestos y por qué se adoptaron cada una de las ecuaciones en cada uno de los casos. Entonces es un manual bastante grueso, pero sí tiene toda la información que permitiría a las personas enterarse y entender bien por qué y cómo funciona el modelo. Y aparte de, una vez que se tenga el manual, bueno, esto es más de forma permanente para uso de la unidad,
Viene la elaboración de escenarios macroeconómicos, eso es algo en lo cual estamos trabajando. Tenemos una misión programada para abril, para el 4 de abril, ir a Guatemala, para ver los diferentes escenarios, lo cual depende de los supuestos que se adopten en cada uno de los escenarios, ¿no? O sea, puede ser un escenario base, digamos. También alrededor de ese escenario base se puede construir un escenario optimista, pesimista, para tener rangos sobre comportamiento de las variables, tanto fiscales como macroeconómicas. Y finalmente, una vez que estos escenarios macroeconómicos sirven de insumos para la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, porque es a partir de esos escenarios que se hace todo el análisis que estuvimos viendo, se estuvo discutiendo tanto el día de ayer como el día de hoy. Voy a un poco a grandes rasgos comentarles sobre el primer paso en la construcción del modelo, que es los cursos de capacitación, los temas que incluimos. Fue un curso que se organizó así como en abril del 2014, donde se incluyó temas referidos, por ejemplo, a la contabilidad nacional, al sistema de contabilidad nacional. La contabilidad nacional en realidad es la base de los modelos, nos asegura la consistencia contable para la construcción de los modelos. De esa forma nosotros, si respetamos las identidades macroeconómicas, estamos seguros de que el modelo es consistente, internamente consistente y coherente. Entonces, en ese sentido, la parte macro, la parte de los sistemas de contabilidad nacional, vimos lo que era el flujo circular de la economía, que es la base de la contabilidad nacional también. Vimos lo que son las matrices de contabilidad nacional, para estar seguro que todos los flujos cuadran entre sí, que no nos sobra nada, que no hay ningún flujo que esté ahí en el aire, sino que todo está construido en forma consistente. Vimos los balances de fuentes y usos de fondos para ver la parte financiera del modelo, ¿no? Que cada uno de los sectores tiene un balance de usos y fuentes y usos de fondos y que todos están cuadrados. Y finalmente la matriz de flujo de fondos o la matriz financiera. Entonces, todos estos conceptos se vieron en una primera parte del curso. Después entramos a ver modelos macroeconómicos alternativos que podríamos haber utilizado para la construcción del modelo de programación financiera. Vimos el modelo Pollack de programación financiera, que es básicamente el que usa el Fondo Monetario Internacional para evaluar o analizar los programas financieros. Vimos el modelo RIMSIX del Banco Mundial, que es una mezcla del modelo Pollack con un modelo de brechas que desarrolló el Banco Mundial, que incorpora la parte real. El modelo de Pollack, normalmente el crecimiento es exógeno, la inflación es exógeno. En cambio, en el RIMSIX sí se incluyen ecuaciones para determinar el crecimiento. Y vimos algunos modelos de equilibrio general, como el modelo 1, 2, 3, ¿no? Que después, como ustedes van a ver, al final el modelo que se construyó, si bien se basa en el RIMSIX, que es la base, pero se incorpora elementos de otros modelos para determinar algunos de los sectores. Y finalmente el curso se enfocó a los indicadores fiscales, ¿no? Porque una de las características del modelo, si bien este es un modelo macro, pero el énfasis es esencialmente fiscal, ¿no? Y por lo tanto el objetivo de este modelo es que sirva para el análisis fiscal, para evaluar aspectos tales como la actitud de la política fiscal, los efectos de la política fiscal, la sostenibilidad de la política fiscal. En ese sentido, el curso incluyó un módulo dirigido a estudiar todos estos indicadores fiscales que nos permiten evaluar la actitud de la política fiscal, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el cálculo del balance estructural cíclicamente ajustado. Después ustedes van a ver que todos estos indicadores son calculados dentro del modelo, ¿no? Entonces el modelo, para cada uno de los escenarios que construyamos, calcula también estos indicadores y podemos analizar esos indicadores. Los indicadores que miden la actitud de la política fiscal, como por ejemplo el efecto cíclico del presupuesto, el impulso fiscal, la brecha del PIB. Todo eso nos sirve para analizar si la política fiscal, por ejemplo, es procíclica, contracíclica.
cuál es la actitud de la política fiscal en términos de lo que es el ciclo económico. También se dieron algunas definiciones importantes: el balance convencional, el balance operacional, para lo cual también se calculan indicadores, y los indicadores de sostenibilidad fiscal, que tienen que ver con la sostenibilidad de la deuda, como ser, por ejemplo, la condición de solvencia intertemporal o los indicadores de Blanchard, que son parte también del modelo que vamos a ver más adelante.